Soy Pablo Rosso, soy catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia. Allí trabajamos analizando texto de los medios sociales de comunicación. Nos hemos enfocado sobre todo en la detección de desinformación y de mensajes agresivos en los medios sociales de comunicación, intentando incorporar en los modelos de inteligencia artificial basados en aprendizaje profundo también información afectiva, es decir, las emociones que pues, se pueden disparar cuando leemos información falsa, desinformación, o también la importancia de incorporar en los modelos imágenes, rasgo psicolingüístico y de personalidad de quien escribe. Justo en la charla hablaba de remedios caseros contra el coronavirus y hay gente que se ha muerto por eso. O imaginemos cuando hay noticia falsa con respecto a determinado colectivo, los inmigrantes o pues, otro colectivo, claro, pues todo esto genera más polarización, más odio hacia estos colectivos y hace mal, nos hace daño a la sociedad y lógicamente estos modelos de inteligencia artificial pues no tienen la varita mágica, ¿no? Pueden ayudar a algo y una vez más quiero resaltar que estos modelos aprenden gracias a la labor hecha manualmente por los fact-checkers, por ejemplo, ¿no? Que pues etiquetan los bulos como tales o no. Entonces es muy importante abordar estos problemas de manera interdisciplinar, no pensar que nadie pueda resolverlo solo, es un trabajo que hay que hacer conjuntamente, por eso hay proyectos europeos en los cuales participan, por ejemplo, periodistas, economistas, lingüistas computacional, cada uno puede poner su granito de arena. Es indudable que los modelos de inteligencia artificial pueden procesar una cantidad de datos que una persona o un grupo de personas, por cuantos competentes, expertos, buenos sean, no podrían abordar. Cuando hablamos de miles, millones de texto en las redes sociales que hay que analizar a diario, a lo mejor. Pero bueno, claro, sin los conocimientos previos de los expertos, sin la ayuda de quien etiqueta los datos, estos modelos no aprenderían y no podrían luego generalizar.